Vamos a pasar a la meditación de este día. Aquí tienen el tema de hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, ¿sí? Eso está basado, obviamente, en la palabra del Señor Jesús de basta cada día su propio mal, ¿verdad? Entonces les voy a invitar para que leamos el pasaje que se encuentra en la Escritura, en Mateo 6:25. Vamos a leer del 25 hasta el 34. Lo tenemos aquí en la pantalla, pero si alguien lo quiere leer ahí directamente en su Biblia, en su aplicación, porque no alcance a ver hasta acá, este sería el pasaje, Mateo 6:25 al 34. Bien, damos lectura al texto de la Escritura que nos dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Padre, te pedimos que nos hables a través de este mensaje. Permite, Padre, que podamos comprender, Señor, por qué no debemos, Señor, preocuparnos por el día de mañana, Señor, y poder descansar completamente en ti, en tus promesas y en todo, Señor, lo que tú tienes. Que tu palabra, Señor, sea enviada y haga aquello para lo cual, Señor, la envías en este día, en el nombre del Señor Jesús. Solo por hoy o un día a la vez es el lema que pregona los Alcohólicos Anónimos. Eso es lo que ellos dicen, lo que el Alcohólicos Anónimos pregona a sus miembros. Y esta frase de solo por hoy o un día a la vez, aparentemente ha sido la llave o la clave que ha alejado a millones de personas del alcoholismo. Ahora bien, fíjese, hermano y hermana, si esta frase ha hecho que muchas personas se mantengan sobrias, ¿por qué las palabras del Señor Jesús que nos dice, basta a cada día su propio mal, no han logrado hacer que millones de creyentes, millones de seguidores del Señor Jesús dejen de vivir preocupados por diferentes causas, algunas con razón y algunas no tienen ninguna razón? O sea, no hay razón por las cuales estarse preocupando. Y es verdad que estamos viviendo tiempos
difíciles, estamos viviendo tiempos complicados. Todos los días usted y yo nos enfrentamos a problemas de diferente tipo, ¿sí? Problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas o crisis morales, tenemos aflicciones personales, existen también conflictos nacionales, existen conflictos internacionales. ¿Y qué podemos decir, hermano y hermana, de la constante presión que algunos sentimos porque el tiempo aparentemente no nos alcanza? Y nos sentimos presionados por todo lo que tenemos que hacer. Estas y otras razones pueden llegar a acumularse en la vida de una persona, pueden llegar a acumularse a tal grado que pueden enfermarnos físicamente, es algo que todos sabemos, ¿sí? Que pueden llegar a enfermarnos emocionalmente. Y no es un secreto que la acumulación de dificultades puede llegar a producir en nosotros un cansancio crónico, ¿sí? Puede llegar a producirnos un cansancio que a veces decimos, es que no sé por qué estoy tan cansado, no sé por qué estoy tan cansada. Aparentemente uno sigue viviendo la misma vida de todos los días, pero no entiende por qué está tan cansado. Y cuando estamos enredados entre tantos lazos, entre tantas cosas, llega a ser tan fácil también que nos molestemos, que estemos de mal humor, y que esto haga difícil la convivencia de otras personas con nosotros, ¿sí? Llega a ser difícil que la gente trate con nosotros, que se relacione con nosotros, porque debido a todas estas cosas a veces estamos de mal humor, a veces estamos muy sensibles y cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos hace enojar, porque todo esto nos está presionando y la gente pues que se relaciona con nosotros pues no tiene la culpa, ¿no? Y uno dice, pues yo qué culpa tengo, ¿no? De tus problemas, ¿no? O sea, ¿por qué me hablas así? ¿O por qué me gritas? ¿O por qué te enojas? O sea, yo no tengo nada que ver con esto, pero son las presiones de la vida las que hacen que a veces nos sintamos de esta manera. Me ha pasado a mí de manera personal, probablemente a ustedes también, que hemos llegado a un punto en el que decimos, tengo tantas cosas que hacer que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y la sola necesidad de sobrevivir, de vivir ese día en el que tenemos tantas presiones, ya de por sí mismo es una batalla. O sea, ya el vivir ese día con tantas presiones, cosas que hacer y todo, ya de por sí resulta una cuestión con la que hay que estar luchando, es una cuestión que hay que estar batallando. Pero fíjese que en las Escrituras, este tipo de situaciones, que las estoy mencionando, este tipo de problemas, no le eran extraños a, por ejemplo, al autor de los Salmos, al rey David. La mayoría de ellos las escribió el rey David, no los escribió todos, pero por ejemplo, el rey David en el Salmo 116, versículo 3 dice, angustia y dolor había yo hallado. Fíjese, el rey David dice, angustia y dolor había yo hallado. Todos conocemos la historia del rey David, de cómo fue perseguido por Saúl, de cómo lo querían matar, en fin, cómo tuvo que estar huyendo. Y el rey David dice, pues yo tuve muchos problemas y lo único que encontré fue angustia, dice, y dolor. Pero hay varias figuras ahí en la Escritura que entendieron también estas ansiedades de la vida, ¿sí? Jacob, por ejemplo, vivió 130 años y cuando se presentó delante del faraón, que el faraón le preguntó, ¿y cómo ha sido tu vida? Y dijo Jacob, pues han sido pocos y malos. 130 años y dijo, fueron pocos y fueron malos. Moisés pasó un periodo de su vida en el cual estuvo él a punto de desfallecer. También estuvo a punto de, como decimos nosotros, de tirar la toalla. Estaba tan cargado de demasiadas tareas que él solo estaba llevando, que estuvo a punto de tirar la toalla, como decimos. Fíjese, por ejemplo, Job. Job describió la vida como un periodo corto de días y hastiado de sinsabores.
Y la predicación, por ejemplo, del profeta Jeremías resultó también en esto. Dice, afrenta y escarnio cada día. Jeremías llegó a estar tan desanimado que exclamó, ay de mí, madre mía, que me engendraste. Como diciendo, mejor no me hubieras engendrado. Fíjese cómo nosotros, tú, yo o cualquier otra persona, no somos los únicos que tenemos problemas en el mundo. No somos los únicos que tenemos situaciones difíciles. No somos los únicos que padecemos por diferentes causas. Ya desde mucho tiempo atrás, personajes de la Escritura manifestaron que ellos habían padecido también y que les había sido difícil vivir en un momento dado cada día. Pero el Señor Jesús nos dio un maravilloso consejo para tratar con las presiones de la vida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿sí? Dice Mateo 6:34. Muchos de nosotros, sin duda, hemos memorizado este consejo, pero pocos hemos aprendido cómo ponerlo en práctica, ¿sí? Sin duda, todos, creo que la mayoría lo conocemos de memoria, pero muy pocos hemos aprendido a poner en práctica las palabras del Señor Jesús. Para muchas personas, cada día por sí solo es ya suficiente afán. O sea, no necesitan el día de mañana, ya el día que están viviendo ya de por sí es complicado. Ya de por sí tiene su propio afán, o sea, ya de por sí es difícil. Y entonces se preguntan durante ese día, ¿qué pueden hacer en ese día? O sea, ¿qué van a hacer durante ese día? ¿Cómo van a vivir ese día? Se preguntan, ¿cómo puede ayudarlos Dios hoy? ¿Cómo me puede ayudar Dios hoy a tener paz? ¿Cómo me puede ayudar hoy Dios a tener gozo? ¿Cómo me va a ayudar Dios hoy a soportar las cargas y las tribulaciones que tengo el día de hoy? Y entonces ellos claman, estoy viviendo un día a la vez. O sea, ni siquiera estoy pensando en el día de mañana, estoy viviendo un día a la vez. O sea, no estoy pensando lo que va a pasar mañana. Pero ayúdame, Señor, a llegar al final de este día. Ya este día es difícil para mí, ya este día de por sí ya está siendo complicado. Ni siquiera quiero pensar en el día de mañana, pero ayúdame, Señor, a terminar este día, ¿sí? Este día, hoy, dice el Señor, basta a cada día su propio mal. Entonces, muchas personas, muchos creyentes no han aprendido a vivir un día a la vez. Viven a veces en el pasado, pero la mayoría vive en el futuro. La mayoría está pensando lo que va a pasar el día de mañana. Y hay una frase que dice, no la puse, pero dice, fíjese, quería yo ponerla para que la viera, pero creo que no la puse. El ayer es un cheque cobrado que ya no se puede negociar. El mañana es un pagaré que todavía no se puede utilizar. El hoy es el dinero en efectivo en mano. Úsalo sabiamente. El problema de muchas personas, de muchos creyentes, es que en vez de mirar al Señor Jesús, miran hacia el futuro y esperan que las circunstancias cambien a su favor en el futuro. Y qué trágico desperdicio de oportunidades es el estar mirando hacia el futuro y no aprovechar lo que tienes el día de hoy.
como decir, como ese dinero en efectivo que tienes el día de hoy para utilizarlo. Por eso el salmista dice en la palabra del Señor, y todos conocen también este texto: este es el día que hizo el Señor, o que hizo Jehová. ¿Qué vas a hacer con este día? ¿Qué vas a hacer con este día que hizo el Señor? El salmista dice: yo me voy a gozar y me voy a alegrar. ¿Sí? ¿En quién? En Él. ¿Sí? Otros dirán: pues yo me voy a preocupar, yo me voy a afligir, yo me voy a tirar por ahí, como dicen. Pero el salmista dice: hoy es el día que hizo el Señor, hoy yo lo voy a aprovechar, hoy yo voy a hacer algo con Él, hoy yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Señor, porque tengo motivos para gozarme, tengo motivos para alegrarme, tengo motivos para ver que su presencia está conmigo, tengo motivos para ver que Él me va a ayudar a terminar el día de hoy de una manera victoriosa. Pero cada quien decide cómo va a vivir el día que el Señor te está dando, el día que el Señor te está prestando. Cada uno va a decidir cómo lo va a vivir. Este es el día que el Señor hizo, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar a leer. Si estás convencido, hermano y hermana, si estás convencido verdaderamente en tu corazón de lo que dice el pasaje de la Escritura, es imposible que vivas preocupado. Si realmente crees lo que dice la Escritura, es imposible que vivas preocupado. ¿No está apareciendo? Okay. Nuestra convicción de las palabras del Señor pueden hacer la diferencia de cómo vamos a vivir un día, ¿sí? El día de hoy. Ya no le digo yo el día de mañana, el día de hoy. ¿Sí? No tiene sentido, no tiene ningún sentido vivir en el pasado. Pablo, recuerdan ustedes que él tenía el hábito de olvidar ciertamente lo que quedaba atrás. Pablo decía: ciertamente yo me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, hacia lo que el Señor tiene para mí, pero no mañana, no pasado, no dentro de un mes, sino lo que tiene para mí el día de hoy. Todas tus responsabilidades y oportunidades están aquí hoy. Están aquí hoy mismo. Están en el presente. Así que deberíamos vivir al máximo en todo momento, en todo instante. Hay que poner toda nuestra atención al trabajo o a las cosas que tenemos que hacer el día de hoy, cualesquiera que sean, porque el Señor solo nos concede tiempo aquí y ahora, y podemos utilizar cada momento de nuestra vida una sola vez. Hay cosas que no vas a poder repetir, no vas a poder volver a hacer. Y el Señor nos concede que podamos utilizar ese momento una sola vez. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos el día de hoy. Y la Biblia ilustra perfectamente este principio de vivir un día a la vez en relación con el maná. ¿Sí? Cuando Dios le dio al pueblo de Israel el maná, cuando estaban en el desierto, vea lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 16, vea lo que dice del 16 al 20. Esto es lo que Jehová ha mandado. Hablando del maná: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos
no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Los israelitas, por supuesto, estando ahí en el desierto, necesitaban alimento. Pero ellos lo querían ese día y querían asegurarse del día de mañana y querían asegurarse del siguiente día de que lo pudieran tener. Y el Señor les provee entonces un suministro diario. Él no les envió el maná en sacos para que lo pudieran almacenar, ¿sí? No lo envió, como le digo, en cantidades para que lo guardaran, sino que el Señor les proveyó un suministro diario, ¿sí? No les dio ni siquiera para 2 días ni para 3 días, les dio para ese día. Y si alguno recogía más, como acabamos de ver en la Escritura, más de lo que necesitaba para el otro día, ya se había podrido, ya no servía. Y este principio, mi hermano, mi hermana, es sencillamente este. El sustento del Señor, fíjate bien, te llega ahora. En este preciso momento, te llega. No puedes volver a vivir este día. Por lo tanto, debes de aprovecharlo al máximo. Dios ya te ha dado los recursos, te ha dado lo que necesitas para hacer lo que sea que quiera que hagas el día de hoy, ¿sí? Lo que Él quiera que hagas, ya te lo ha dado, pero quiere que lo hagas el día de hoy. Fíjese, el Señor Jesús vivió y trabajó en el presente. O sea, Él trabajó en el tiempo que tenía que hacer las cosas. Y Él nos ha enseñado también, a través de su vida, a través de su vida aquí en la tierra, nos ha enseñado este principio de vivir solamente un día a la vez, vivir solamente hoy. Él vino a este mundo para morir, para dar su vida en rescate de todos nosotros y de todos aquellos que creen en Él. Él vino para dar su vida en rescate. Era algo que Él sabía perfectamente. Era algo que no era una novedad para Él. Era algo con lo que Él, desde que empezó su ministerio, estaba totalmente consciente que un día iba a tener que ir a la cruz, que un día iba a ser escupido, golpeado, latigado. O sea, sabía todo lo que le esperaba en su vida, ¿sí? Él estaba muy consciente que ese momento iba a ser difícil, iba a ser doloroso, iba a ser angustiante. Y tan es así que cuando llega el momento de que Él tenga que dar su vida ahí en la cruz, se prepara para hacerlo ahí en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra que el Señor esa noche, orando en agonía, no estaba orando como normalmente lo hacía, estaba agonizando porque sabía lo que le esperaba inmediatamente. Al grado que dice la Escritura, como muchos de ustedes ya lo saben, que caían gotas de sangre, de su sudor caían grandes gotas como de sangre que caían a la tierra, dice Lucas 22:44. Pero a pesar de que Él sabía, fíjese bien, Él sí sabía lo que le esperaba, Él no se angustió antes de tiempo. Él no iba todos los días y decía, Señor, que pase esta copa de mí, Padre, mira, yo sé lo que me espera, pero si puedes desde ahorita librarme. No, él, aunque sabía perfectamente lo que le esperaba, no estaba pensando en eso. Pensó hasta el momento en que tenía que pensar, oró en el momento que tenía que orar, hizo lo que tenía que hacer en el momento que se encontró en esa situación, pero no antes. Usted nunca lo va a ver ni lo va a encontrar en la Escritura pidiendo antes de tiempo lo que tenía que pedir. Él no se angustió antes de tiempo, no vivía pensando en aquel día o cuando llegara aquel día que iba a ser. Él no oraba, como le digo, como en Getsemaní todos los días. No, cuando llegó el momento, lo hizo. Cuando llegó el momento, le hizo frente a la situación y entonces hizo lo que tenía que hacer. Pero nunca
se angustió antes de tiempo. La persecución y la muerte acechaban continuamente al Señor Jesús, mas Él vivía un día a la vez, ¿sí? Y jamás permitió el Señor Jesús que la pena, que el dolor, ¿sí?, que la tortura que iba a pasar o lo que le esperaba, jamás permitió que le quitaran la perfecta confianza que Él tenía en el Padre. Por eso los niños pequeños se deleitaban en su compañía. Imagínense, como le estaba diciendo, que las presiones hubieran hecho al Señor Jesús que estuviera malhumorado. No, o sea, aléjate, niño, déjame en paz, ¿no? ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde está tu mamá? Vete allá con ellos. Estás viendo todos los problemas que tengo, lo que me espera, y tú vienes aquí. No. Él estaba siempre de buen humor, por eso a los niños les gustaba estar con Él, a la gente le gustaba estar con Él, le gustaba escucharlo, le gustaba verlo, le gustaba pasar tiempo con Él, porque era una persona interesante, era una persona que irradiaba paz, irradiaba tranquilidad, irradiaba gozo, porque Él no se estaba preocupando por el mañana. Él estaba viviendo el día. Él conversaba con la gente y a la gente le gustaba estar con Él porque veían que Él estaba interesado en ellos de manera genuina, de manera verdadera. Veía que le interesaban realmente sus problemas, les interesaba lo que estaba pasando con ellos. Por eso el Señor en más de una ocasión dijo: mi hora no ha llegado. O sea, todavía no llega la hora, así que mientras no llegue mi hora, yo sigo haciendo. Decía, no tiene el día 12 horas para trabajar, pues mientras haya día yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El Señor Jesús vivía cada día, cada momento, un día a la vez. Y podemos ver la confianza que Él tenía de una manera inigualable. O sea, pocos realmente pueden tener esa confianza que el Señor tenía, a pesar de que sabía lo que le esperaba. Yo ya les he comentado muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, que la mayoría de las cosas que pensamos que nos van a pasar, nunca nos van a pasar. Se los he dicho muchas veces. Que muchas de las cosas que pensamos que van a sucedernos en el futuro, nunca nos van a suceder. Jesús sabía lo que le esperaba. Y aún así, no se preocupó. Y nosotros nos preocupamos por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Que no sabemos ni siquiera si va a suceder. Pero yo ya me estoy preocupando. El Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar y sin embargo no se preocupó. Imagínense cómo estamos nosotros, ¿sí? Él se preocupó hasta el momento que tenía que hacerlo. Pero le digo, muchos de nosotros desde ahorita ya estamos preocupados de algo que ni siquiera existe, de algo que ni siquiera está pasando y que ni siquiera sabemos si realmente va a pasar. En Hechos 1:6, cuando los discípulos estaban ahí con el Señor, que Él ya iba a ascender a la presencia del Padre, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y observamos la respuesta del Señor: no te toca a ti saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús le dijo: no te preocupes por eso, si va a ser ahorita, si va a ser mañana. Lo que sí te digo es que vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y lo mismo puede pasar con nosotros. No te preocupes de mañana. Lo que sí te digo es que vas a recibir poder del Espíritu cuando estés en cualquier situación. Es lo que estaba diciendo el Señor a los discípulos. Nuestro Señor les respondió a los discípulos y les mostró que la mejor manera de prepararse justamente para lo que va a venir era vivir el presente, siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y no cabe duda, mi hermano, mi hermana, que la prueba de que un hijo del Señor, un hijo de Dios, vive confiado obviamente en el Señor, es su fidelidad en vivir el presente para la gloria de Dios. Esa es la manifestación de que realmente confiamos en Él.
de que realmente estamos descansando en Él, de que yo vivo el día de hoy para darle gloria a Él, vivo el día de hoy para glorificarlo, vivo el día de hoy para no preocuparme, sino para dar testimonio de Él, para hablar de otros. Imagínate, ¿cómo le vas a hablar a otra persona de la paz, del gozo, de aquello, cuando tú mismo estás preocupado por algo que ni siquiera sabes si va a suceder? ¿Cómo le dices a alguien que tenga fe en el Señor Jesús, que no se preocupe, cuando tú mismo vives preocupado cada día? ¿Cómo le hablas a alguien así del Señor? Pero la confianza en Él nos permite descansar, nos permite tener paz, nos permite tener gozo, y manifestamos esa fidelidad hacia Él justamente viviendo el presente cada día para la gloria de Él. ¿Sí? Y este principio se aplica, te digo, en todas partes, en todos los lugares se aplica el principio. Fíjate, el filósofo francés Michel Montaigne dijo lo siguiente: bueno, ese no lo puse, este es otro. Bueno, le leo lo que dice: mi vida ha estado colmada de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo, o podríamos decir lo mismo, pero qué absurdo es que desperdiciemos nuestras oportunidades, que derrochemos los privilegios del presente, del hoy, que se nos están escurriendo entre las manos a gran velocidad. Este sí lo puse. El médico Sir Arthur William Osler nos da un consejo cuando dice: deja de preocuparte por el futuro, disfruta cada momento y cada trabajo asignado. Toma en serio los pequeños trabajos que tienes a la mano. Nuestro claro deber es no fijarnos en lo que vemos vagamente a la distancia, sino hacer lo que esté a nuestro alcance. Así que vive el presente, hermano y hermana, vive el hoy. El pastor Richard Baxter también nos da el siguiente consejo sabio al decir, fíjate bien, hay que leerlo con calma: no uses tu tiempo en nada de lo que puedas llegar a arrepentirte. No uses tu tiempo en nada por lo que no buscarías la bendición de Dios. En nada que no puedas evaluar como una conciencia limpia en tu lecho de muerte. En nada que no sea seguro o provechoso cuando la muerte te sorprenda. Sí, dice, no utilices tu tiempo vanamente, que no utilices tu tiempo de tal manera que cuando llegue el momento en que vayas a partir de este mundo, te arrepientas de lo que hiciste o de lo que no hiciste, del tiempo que no aprovechaste, de las cosas que no hiciste, de nada que no sea seguro. O sea, es decir, ¿para qué te afanas en algo que no es seguro, que no va a pasar, que no va a suceder, que no va a ser provechoso? La mayoría de nuestras aflicciones ya quedaron en el ayer, quedaron en el pasado. O puede ser que las tomas prestadas nuevamente, o las tomas del mañana, de algo que todavía no tienes. Y en la dinámica, fíjate, del Espíritu Santo, hay que decidir vivir el día de hoy para la gloria del Señor. Y hay que recordar lo que dice la palabra: este es el día que hizo el Señor. ¿Sí? Pablo también nos alienta para que aprovechemos bien el tiempo. Dice Pablo que debemos de aprovechar bien el tiempo. Y en Efesios 5:16 dice, hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y el Señor nos ha dado, hermanos, el presente. Nos ha dado el día de hoy.
ha borrado nuestro pasado y todo nuestro futuro está en sus manos. Todo lo que va a venir está en sus manos. Yo no puedo negar, hermano, hermana, no puedo negar en mi caso personal que en ocasiones he llegado a pensar que quizá pudiera yo desarrollar cáncer debido a los problemas de salud que tengo, principalmente en la parte de la gastritis y el reflujo que tengo. Hace años me detectaron una hernia hiatal y me produce de repente reflujo y tengo ahí gastritis y todo, y no puedo negar que en ocasiones he llegado a pensar, ¿y si esto me llegara a dar cáncer en la laringe, en el esófago, donde sea, por el reflujo, por lo que sea? Pero cuando me asaltan esos pensamientos, yo oro al Señor y le digo, si esa es tu voluntad, ya veremos qué hacemos en el momento. No me voy a preocupar ahorita porque no lo tengo. Lo llego a pensar, no puedo negar que a veces puedan venir pensamientos de derrota en mi vida y yo también piense, pero cuando vienen yo los desecho y oro al Señor y le digo, Señor, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que va a pasar en mi vida, si eso es lo que tú vas a permitir, ¿cómo lo puedo evitar? Si eso es lo que tú quieres en mi vida, ¿cómo lo voy a poder evitar? Puedo comer bien, puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, pero si eso es lo que tú tienes determinado para mí, no lo voy a poder evitar. Por más que haga, por más que me cuide, por más que esto, no lo voy a poder evitar porque está dentro de tu voluntad. Y si esa es tu voluntad, cuando llegue el momento, ya veremos qué hacemos. Ya veremos cómo lo trataremos, ¿sí? Y me olvido del asunto y sigo mi vida normal, como si no pasara nada, porque ya no estoy pensando en esas cosas. Sin embargo, obviamente en el presente, en el hoy, hago lo que me permita vivir el día de hoy bien. Si yo sé que no puedo comer ciertos alimentos a ciertas horas, no los como, pero no por el mañana, por el hoy, porque hoy no quiero tener reflujo, porque hoy no quiero vivir mal, porque hoy no quiero estarme arrepintiendo de lo que comí o de lo que no comí o de cómo me siento. Pero no porque esté pensando en el mañana, estoy pensando en el hoy. Hoy quiero vivir bien, hoy quiero dormir bien, hoy quiero estar bien. Y hago lo que tengo que hacer hoy para estar bien. Trato de vivir el día de hoy y no me preocupo por cómo voy a estar el día de mañana. Pero si hago lo que no debo de hacer, si como lo que no debo de comer, si a la hora que no debo comer, sí me preocupo por cómo voy a estar mañana. Y quiero terminar con el ejemplo de lo insensato, hermano y hermana, que es vivir esclavizado a los temores de lo que pueda pasar, ¿sí? De lo que pueda pasar en el futuro en vez de vivir el presente, en vez de vivir el hoy. Un amigo del doctor Hagi le comentó lo siguiente. Llegó un día con él y le dijo que su madre, de este amigo del doctor Hagi, vivió preocupada durante 40 años por la posibilidad de morir de cáncer. Pero dice que ella falleció a los 73 años de neumonía. Esta mujer desperdició 40 años de su vida preocupada por una conjetura incorrecta. Y a lo largo de esos 40 años, lo que ella transmitió fue depresión en vez de gozo a sus amigos y a quienes le rodeaban, a los miembros de su familia. Y durante 40 años estuvo dividida su mente, fíjese, estuvo dividida su mente y su tiempo entre una ocupación provechosa, es decir, no lo ocupó provechosamente, y su preocupación por el cáncer.
O sea, su mente estuvo dividida en hacer lo que tenía que hacer y la preocupación de que se iba a morirse finalmente de cáncer. Y durante 40 años su testimonio y la prueba de su fe en el Señor Jesús se vieron disminuidos. Tan solo porque ella se negó a vivir el presente al máximo y para la gloria del Señor. Hay que leerlo de nuevo y tenerlo siempre presente. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Así que el mensaje del Señor y la invitación para ti el día de hoy es que dejes de preocuparte por el ayer y mucho menos por el mañana. Vive el presente al máximo. Gózate en Él. Deja que el Espíritu te guíe. Deja que el Espíritu te lleve a vivir una vida plena día con día. Es triste que si los alcohólicos pueden utilizar un lema que dice solo por hoy ese día no toman, tú no puedas decir basta cada día su propio afán, yo no me voy a preocupar ya por el mañana. Qué triste es que ellos puedan dejar de tomar por una frase y tú no puedas vivir una vida de paz, de tranquilidad, de victoria, porque no le crees a lo que dice el Señor Jesús de que deja de preocuparte por el mañana, vive el día de hoy y preocúpate por lo de hoy. Y ora por hoy, ora para que el Señor te permita llegar hoy al final de este día. Mañana a lo mejor ni siquiera despiertas. Así que vive el día de hoy. ¿A quién vas a ir para buscar el gozo, la tranquilidad, la ayuda? Al Señor, pero hazlo el día de hoy. O sea, no te pongas a pensar en el mañana. Así que sigamos alabando al Señor.